Larreta y Quirós brindaron detalles de la situación sanitaria en Cava. Como todos saben, desde mediados de diciembre estamos con un crecimiento exponencial de los contagios, lo cual obviamente a todos nos despierta incertidumbre respecto de qué va a pasar con el virus. La semana pasada, el promedio de casos diarios estaba en 2.500. Hoy ya estamos en el triple, un promedio diario de 7.500 casos. Y en el día de hoy superamos los 12.000. Esto se debe básicamente a la variante Omicron, que, según la evidencia que tenemos hasta hoy, es mucho más contagiosa y ya está circulando en la ciudad y en muchos lugares del país. Esto hace que el R, que es la tasa de contagiosidad, esté alta, está en 1.3. Ahora, sin embargo, la ocupación de camas se mantiene baja, la terapia intensiva. Es decir, están creciendo los contagios, pero no las internaciones. De hecho, si comparamos con el pico anterior, que tuvimos en mayo del año pasado, cuando llegamos a 3.500 casos diarios, la ocupación de camas superó el 80%. Hoy, con 12.000 casos, la ocupación de camas está en el 10%. La razón de esto es una sola, es la vacuna. Al analizar los datos de internación, esto se confirma. O sea, vemos que el 65% de los internados no tienen ninguna dosis y el 9,6% adicional tienen solamente una. Por eso es fundamental, es tan importante que todos se vacunen. En la ciudad ya vacunamos con al menos una dosis más del 92% de la población. Y de ellos el 86% ya tiene el esquema completo, las 2 dosis. El 22% ya recibió la tercera. A estos datos, que obviamente son alentadores, nosotros le sumamos el compromiso de acelerar aún más la aplicación de las terceras dosis. Y en paralelo a la vacunación, ante el crecimiento de los casos, también es fundamental el testeo masivo. O sea, detectar los casos a tiempo es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. Por eso celebro que el Gobierno Nacional finalmente haya aprobado el autotest. Es una herramienta más que todos vamos a tener a disposición. Y por supuesto en la ciudad vamos a seguir profundizando nuestro plan, nuestra estrategia de testeos, para que todos los que lo necesiten puedan testearse. El comienzo del 2022 llegó con mucha incertidumbre por esta crecida de casos. Yo sé que cuando vemos los casos crecer también crece la angustia, también crece la preocupación. O sea, nos da la sensación de que esta pandemia se alarga cada vez más. Pero la realidad es que gracias a la vacunación, hasta ahora, la gran mayoría de los casos son leves. Y gracias al enorme esfuerzo que hacemos como sociedad, estamos enfrentándolo todos juntos y lo estamos logrando. La educación para nosotros es prioridad total. Lo demostramos el año pasado, dimos la discusión, mantuvimos las clases abiertas. Cuando en la gran mayoría del país, empezando por la provincia de Buenos Aires, la cerraron, mantuvimos las clases abiertas. Terminamos en la Corte Suprema que nos dio la razón. La educación es prioridad para nosotros. En ese momento dijimos, cuando se discutió, de que con los protocolos las aulas no eran un lugar de mayor contagio que el resto de la ciudad, y el tiempo nos dio la razón, no hubo mayor nivel de contagio. Obviamente los datos los evaluamos todos los días, pero para nosotros la educación es prioridad. Como dijimos muchas veces, lo último que hay que cerrar son las escuelas. Esta es una enfermedad muy particular, que más allá de que estas estrategias de diagnóstico epidemiológico existen en muchas situaciones de epidemias, en esta en particular hay una serie de características puntuales que nos indican que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para seguir ofreciendo el testeo en los escenarios que corresponden, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué? Básicamente porque hay una enorme cantidad de personas que tienen la enfermedad y son asintomáticas y no podrían ser diagnosticadas de esa manera. Porque hay muchas personas que requieren la confirmación definitiva para poder hacer el esfuerzo o mantener ese esfuerzo que se requiere de la sociedad para aislarse de manera permanente durante los días que se tienen que aislar. Porque en base a la confirmación también se involucran contactos estrechos, familiares, convivientes, que si no lo confirmamos, naturalmente es más difícil explicar las necesidades de perder esos tiempos o perder esos días aislados. Y de manera que nosotros creemos, y la gente se quiere testear, necesita testearse. Es muy frecuente, la enorme mayoría de los contactos estrechos en los primeros 5 días dan negativo. No importa si se enfermó o no, porque va a dar positivo a partir del 5., del 6., del 7º día. Entonces, el mensaje que ella quiso dar y que yo refuerzo es usemos los instrumentos de la forma más apropiada posible. Si vos fuiste un contacto estrecho, esperá los primeros 5 días sin testearte.
A partir del sexto te puedes testear. Si a partir del sexto día te da negativo, entonces podés liberarte a tu trabajo social, siempre tomando 5 días más de cuidados especiales, con barbijo permanente, con ventilación.